¿Qué tal? El diario La Nación hoy pone un título que de alguna manera es una declaración de lo que el gobierno piensa mientras administra los bienes y los males de los argentinos, cuando la recesión puede ser una aliada. Esperan que este mes la inflación sea del 2,8, que es altísima, por cierto. La recesión como una aliada, es decir, recesión es hambre, recesión es postergación de cuantos sueños se tenga, recesión es falta de trabajo. La recesión es la gran aliada del gobierno. Esto es lo que dice hoy el diario La Nación, irreprochable desde el punto de vista ideológico en cuanto a su pertenencia. En realidad es el gobierno que pertenece más bien a los medios de comunicación. Y mientras tanto, como la recesión es la aliada, los docentes de la provincia de Buenos Aires y de la capital no fueron a clase en muchísimos casos, porque cuando el gobierno fue invitado a discutir las paritarias, no fue. Y cuando le exigieron que fuera, se presentó con una oferta que no tenía razón de ser, que era una auténtica vergüenza, y esto determinó que los docentes se mantuvieran en sus 13. Este es un ataque a los docentes, pero a través del ataque a ellos también es a los chicos. Más adelante en esta columna vamos a ver qué pasa con los chicos y este gobierno, cuál es la elección de vida de este gobierno. Pero además de los docentes y todos estos problemas que hacen a la recesión, las pymes están en un momento sencillamente pavoroso. Miren este título, que tiene que ver justamente con lo contrario de lo que Mauricio Macri había dicho hace poco. Las industrias pyme en plena caída. En junio fue el segundo mes consecutivo con cifras en clara retracción para las pequeñas y las medianas empresas. Hablar de crisis y del comienzo de una recesión ya es inevitable. Entonces, La Nación la presenta como aliada. Pero hablando de las pymes, recordemos lo que Macri, tan suelto de cuerpo, dijo hace apenas un mes, como que las iban a ayudar, iban a propender a que las pymes vuelvan al lugar donde estaban hace 2 años, siendo la fuente más importante de trabajo para los argentinos. Como ustedes lo demuestran en los hechos, son el corazón de la Argentina. Realmente, ustedes todas las mañanas son como un motor que recorre el país a lo largo y a lo ancho, llevando sueños adelante. Los conozco hace 2 años y medio que recorro el país y siempre voy a visitar alguna pyme en el lugar donde voy. Y siempre los escucho y veo la creatividad, el talento, las ganas, las cosas que hacen. La verdad que las cosas que hacen. A pesar de que todavía estamos lejos de haberles dado las herramientas que tienen pymes en otros países de la región. ¿Cuánto palabrerío? Un poco para no decir nada, y lo que se sostiene es una falacia, una vez más, una capacidad para mentir que es asombrosa, porque la mentira vale menos en la Argentina. A esta conclusión llega el sociólogo Luis Alberto Quevedo, en una nota que le hizo Tiempo Argentino este fin de semana a nuestro colega Ricardo Gota, y él dice que en Finlandia tiene otro precio la mentira, no se puede mentir. Por eso es que el primer ministro finlandés renunció cuando se supo lo de los Panama Papers, y mientras tanto aquí Macri se lo dio a Carrió, y Carrió, que ahora vamos a ver cómo está también involucrada en los aportes truchos, Carrió dijo, no, pero está muy bien esto, que se quede tranquilo Macri, que se quede tranquila la población. La mentira aquí en la Argentina no está cotizando como se debe, y entonces se animan a mentir permanentemente. Y cuando dicen la verdad, lo dicen en lugares muy selectos, muy especiales, como María Eugenia Vidal, cuando en el Hotel Sheraton, y frente a gente del palo, a gente como uno, dijo que las universidades no son para los pobres, y los pobres no llegan a la universidad, lo cual es una mentira. Pero también es una realidad para ellos, y juegan con las órdenes del Fondo Monetario Internacional y con su propia ideología, que la Universidad Jauretche ya esté pasando por una situación pavorosa, la peor cara del macrismo. Corre peligro de cierre la Universidad Arturo Jauretche. La comunidad educativa prepara un abrazo al edificio para el próximo 13 de agosto y denuncia un ahogo presupuestario. Esta es la realidad, que se compadece con aquello que había dicho la propia María Eugenia Vidal ante gente como uno, gente que justamente es la que supone que paga las universidades, y entonces mire para qué pagamos universidades, para que vayan los pobres, que al final no llegan. Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ya lo hemos desmentido hasta por gente que en estos momentos
trabaja políticamente dentro del propio gobierno, porque no todos son clase media alta los que integran el partido que domina hoy día en la República Argentina. Pero miren ustedes lo que sucede con las prepagas. Estamos hablando de la crisis, de la recesión, de la relación tremenda que se produce entre el salario y lo que hay que pagar. La medicina prepaga vuelve a aumentar. La Fundación Soberanía Sanitaria está advirtiendo que con este ajuste, desde diciembre de 2015, se llega a una suma acumulada del 126%, 25 puntos por encima de la inflación minorista. Esto quiere decir que hay un abuso enorme de parte de quienes dictaminan que las prepagas le cuesten cada día más a la gente. Todo se cae, hasta la venta de autos, que para una élite bastante privilegiada, en los primeros meses del año habían sido números en positivo. Por la devaluación y créditos caros, cae la venta de autos. Claro, al irse para arriba todo esto de los créditos, la venta de autos naturalmente no se puede sostener en el mismo nivel. Pero hay muchas cosas más que tienen que ver con nuestra vida. Mira el DNI. Hay que sacar el DNI si uno lo pierde, cuando hay que renovarlo. Es un costo, es un gasto que antes era accesible. El precio básico sube entre 57 y 200%. El DNI y el pasaporte. Este es el aumento de cada uno de los ítems que cada día tenemos que considerar. Esta es la recesión, que el diario La Nación elogia como la gran aliada del gobierno. Caramba, nos hubieran dicho que el modelo era la recesión. Ahora hasta los taxistas lo están sintiendo en carne propia. Siempre tienen fama los taxistas de haber sido un poco fachos acompañando a lo que se venía, es decir, yendo muchísimo contra el gobierno anterior, pero no todos son así. Y a uno le da muchísima pena. Yo vivo tomando taxi y soy hincha de los taxis, todavía casi por lealtad no tengo Uber, pero este es el problema que tienen los taxistas. Uber entró con este gobierno al país. Uber tiene en estos momentos 35.000 personas por lo menos que están trabajando. ¿Cómo se hace a continuación para llevarle el apunte a los taxistas que tienen razón por todo lo que pagan, lo que cuesta la licencia, porque están formados, porque están preparados, porque los hacen profesionales de la actividad en las calles de Buenos Aires? Pero está Uber que vino prácticamente en el mismo tiempo en que llegó Obama a la Argentina, ¿se acuerda? Y llegaron para quedarse. Ahora van a tratar de administrar ese número, porque el problema es que hoy hablamos de 35.000, pero pierda cuidado que dentro de 6 o 7 meses estaremos hablando de más de 100.000. Y entonces, ¿dónde va a parar el trabajo de los taxistas, el valor de la licencia? Es una estafa que alguno puede decir socarronamente se lo merecen, pero no todos, cuidado, porque algunos taxistas, o muchos, eran sí muy derechosos y terribles con el gobierno anterior y ahora lo están pagando con este gobierno. Pero hay muchísimos trabajadores que se sintieron trabajadores y que no acompañaron esta movida. En fin, los taxistas enviaron una carta a quien les habla hoy a través de Luis Fernández, el presidente de CAT, y dice en una parte: es una expresión de la cultura que el sistema en crisis pretende imponer a la población, el de la salida individual de los emprendedores, al margen de que ésta perjudique, como en el caso de Uber, a otros miles de trabajadores que han dedicado su vida y esfuerzos al mantenimiento y desarrollo de su actividad. Bueno, está bien lo que dice, tiene razón, sin ninguna duda, el sindicato, pero el gobierno no tuvo nunca un real interés de ir contra Uber, y cada vez menos. Si se convirtió en una fuente de trabajo, en negro, pero una fuente de trabajo, finalmente, que alivia la situación social tremenda de tantos y tantos despidos como se dan en estos momentos. En Nueva York, hablando de los taxistas, ocurre algo muy llamativo. El intendente Bill de Blasio, un hombre de izquierda, un hombre progresista, está confrontando con Uber y ha tomado una decisión que Anaí Rubín, colega y amiga, nos cuenta desde la ciudad de Nueva York. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado en las últimas horas la cancelación de la licencia por un año a la compañía Uber. Entre los motivos que expone es la circulación por la ciudad de 41.000 taxis de los místicos amarillos, quienes se oponen a que Uber circule sin ningún tipo de restricción. Recordemos que en el último año se suicidaron 6 taxistas por motivos económicos, culpabilizando a Uber de esta situación. Y después salen nuevamente a hacer timbreos. Algunos se cuidan, se cubren, saben dónde van a tocar el timbre, pero algunos van un poco desprevenidos, como Carlos Regazzoni, que pasó un mal momento. Y la verdad
es que con todo lo que le están haciendo a la gente, la opción por la recesión, la opción por los ricos, lo que vamos a contar más adelante de lo que está pasando con las asignaciones familiares, en la opción que tomaron por la rural y por los ricos del campo, es llamativo que se animen a ir a tocar timbre y decir, hola, ¿qué tal, cómo le va? Entonces a Regazzoni le pasó esto que vamos a ver ahora. Cómo se abusan de la gente pobre, ¿no? Pero no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Porque son cínicos, son fríos. Porque no les interesa nada. No les interesa nada. El barrio Carbonero con el hambre que ¿Por qué hay. mienten? ¿Por qué? Como digas, Paco. Esto es una falta de respeto. No es una falta de respeto. Es falta de respeto. Para muchachos, ¿no? ¿Por qué no se pone una falta de respeto? Es falta de respeto. Es una falta de respeto. ¿Lo vamos a hablar o no lo vamos a hablar? No. ¿De qué quiere hablar? Déjalo que hable. ¿De qué quiere hablar? ¿De qué quiere hablar? ¿Quiere hablar de la fuga de capitales? ¿De endeudar al país? ¿De endeudar al país para pagar la fuga de capitales? ¿De eso quería hablar? Estamos ahora. Me tengo que ir ahora, no tengo que ir. No, al pueblo le tienen que hablar, no a mí. Porque yo ya sé la verdad. Chamullaron a los argentinos. ¿Me entendés? Es una situación muy difícil, porque la gente siente que la van a bofetear, que le van a tomar el pelo. Miren ustedes la opción que el gobierno determinó en los últimos días. Teníamos de un lado a la rural, los ricos del campo, y teníamos del otro a más de 500.000 pibes. 500.000 pibes que cobran una asignación familiar. ¿Usted se imagina cuál es la situación en general de quienes tienen que abastecerse de una asignación familiar? Y había 10.000 millones de pesos en danza, aproximadamente, esa es la cifra. Había que tomar 10.000 millones de algún lado. El Fondo Monetario Internacional les ha dicho, tómenlo del campo. El gobierno no quiere nada con el campo porque sabe que allí hay una especie de fortaleza muy particular de este gobierno. Entonces, ¿a quiénes elige? A 335.000 pibes que cobran asignaciones familiares, pero hay otros 225.000 que cobran una vez al año, la ayuda escolar. Como algunos pueden ser los mismos, no decimos que la cifra sea de 560 o 570.000, pero supera los 500.000. Es decir, perjudicaron a los pibes. Mire usted acá los números. 335.668 son los afectados. Pibes de menos de 18 años, le sacan la asignación familiar, le sacan una buena parte de la asignación familiar, para hablar más concretamente. El ahorro fiscal es de 9.499 millones de pesos. Esta es la cifra que el gobierno podría tomar si suspendiese nada más lo que son las retenciones a la baja. Esto es lo que está haciendo el gobierno. Entonces va Michetti a la rural y con su discurso de redacción absolutamente escolar, le dice al campo, quédense tranquilos, ustedes fumen, no hay ningún tipo de problema, nosotros vamos a tomar los dineros de otro lado. Y encima se le quejaron de los impuestos que tiene el campo, los que seguramente sí, hay que comprenderlos también, el pequeño y al mediano productor afectan, pero los que todo lo tienen, que son la mayoría de los que allí estaban, por supuesto que no. Este discurso de Michetti es poner al gobierno siempre de rodillas frente a los que más tienen y quitarles a los pibes. Los primeros números que el gobierno había hecho trascender era que se trataba de 100.000 perjudicados, 100.000 pibes. Era mentira, como siempre. La mentira a ellos se les ha convertido en una herramienta. El conflicto con la verdad es absoluto y total. Y entonces se llega a esta situación de una elección debida, poco menos del gobierno. Con la rural que en estos momentos tiene procesado a un expresidente, a un hombre fuerte de la rural, como el señor Míguez, por algo que siempre fue el abuso de la posición dominante de los ricos. Procesa a Cuentatiempo Argentino al ex titular de la Sociedad Rural Argentina por la compra del predio de Palermo. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue aquello? Valía 130 millones, según todos los cálculos que se hicieron por los especialistas. Pagaron 30 millones, pero en realidad no los pagaron. Tomaron un préstamo que nunca cancelaron. Son así. Por el poder y por la extorsión se quedan con lo que se les antoja. Y dicen, a lo mejor te pagamos tanto, pero definitivamente no lo pagan. Esto que fue denunciado por el gobierno anterior y que motivó un enfrentamiento, una parte también del enfrentamiento con la gente de campo, reaparece ahora porque en algún momento en la justicia los papeles parece que les hablaran a los jueces y a los fiscales que trabajan, ya sabemos cómo, en general
hoy día en la Argentina. Entonces llegamos siempre a la pregunta de cómo lo hicieron. ¿Cómo es posible que esta gente que roba a manos llenas todo el tiempo, que castiga a los más pobres, que declaradamente juega para los ricos, que entrega al país en su soberanía internacionalmente en el tema Malvinas o en el tema económico, que endeuda al país por 100 años, pero que en lo inmediato, en los próximos 5 o 10 años, tiene una pavorosa deuda de la que no se sabe cómo se van a pagar los intereses? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue que se llegó a gente que de todas maneras muchos sabíamos que iba a proceder así? Bueno, llegaron truchando, mintiendo y corrompiendo. Vamos a dar un ejemplo. Ahora el tema de los aportes truchos, aquello que nació en el Destape, ha llegado también a la capital federal. Le ha llegado a Carrió. Es muy gracioso porque Carrió en algún momento le tiraba una patadita a María Eugenia Vidal, hablando de los aportes truchos que en la capital no lo sabía. Pues ahora parece que ocurre todo lo contrario. ¿Macri tiene que ir a la reelección? Yo creo que él quiere ir a la reelección y yo voy a sostener esa reelección. Yo quiero que gane Cambiemos, que haya elecciones no violentas, que sean pacíficas, que sean disputadas, que haya transparencia en el financiamiento de campaña, cosa que en Capital se logró, en otros lugares no. En provincia viste que hay un quilombo serio con eso. Así es. Que haya transparencia en el financiamiento de campaña, cosa que en Capital se logró, en otros lugares no. En provincia viste que hay un quilombo serio con eso. Así es. Bueno, parece que no es así. Anoche, Juana Morín con Roberto Navarro en el Destape dieron datos sobresalientes que tienen que ver con la situación en la capital federal. 300 empleados y ex empleados de la Ciudad de Buenos Aires que aparecen aportando en 2015 y en 2017. Pusieron, por ejemplo, a todos los jueces de faltas, a todos los tipos que te dicen, Roberto Navarro, te estacionaste sobre una línea amarilla, 20.000 pesos de multa, por ejemplo. Todos los contralores figuraron aportando en 2015 a la campaña de Mauricio Macri. Como para que se den una idea de el grado de improvisación de la cuestión. Claro, es mucho más sofisticado que poner a beneficiarios de planes sociales. El asunto está en muchos lugares internacionalmente. La Voz de Galicia, para tomar un ejemplo, habla del fraude que en estos momentos se está complicando a Macri. Tan solo para que no se piensen que esta es una situación de la que tan solo somos observadores nosotros. Dice el diario más importante del norte de España, un fraude electoral acorrala a Macri. El presidente argentino está envuelto en un caso de falsos donantes a su campaña. La verdad es que le ponen un corte todavía el María Eugenia Vidal y lo pondrán en Carrió. Querrán que las cosas vayan de ahí para abajo. Pero el tema tiene que ver con Cambiemos. Tiene que ver con lo que todos los días vemos de Cambiemos. Gente con un enorme conflicto con la verdad y con una enorme inclinación a la corrupción, en la que caen prácticamente todos los días que nosotros tenemos que observar. Pero además, en la pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue que llegaron a hacerse cargo y dueños del país? Bueno, con una falacia generalizada a través de los medios de comunicación de la Argentina, pero no les alcanzaba. Y como contó el superpibe hace un ratito, Iván Jagroski, ocurrió que Marcos Peña se juntó con gente que podía trabajar a través de Facebook, empresas internacionales, para ir contra el kirchnerismo, para denunciar cualquier mentira, para hacer cualquier ataque. Esto era lo que estaba pasando en la Argentina. O sea, que mientras, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner se desgañitaba en una tribuna y decía sus verdades, o arengaba a los jóvenes que la acompañaban multitudinariamente, estaban trabajando contra ella de lugares que jamás se lo podría imaginar. Desvelaron una campaña anti-Kirchner arrancada desde Londres. Los parlamentarios británicos destaparon la campaña anti-Kirchner. Aquí no hay nada inventado. Esto es una realidad que hoy ya se estaba comentando en el diario. De acuerdo con el comité, el documento describe tácticas de espionaje, guerra informativa. ¿Usted se acuerda del periodismo de guerra que nuestro colega Julio Blanc decía que había hecho Clarín? De eso se trata. Y el uso de oficiales jubilados de las agencias de inteligencia y seguridad de Israel, Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo no iban a ganar así? Si tenían la cancha inclinada, jugaban con 11 y los rivales con 3. Si nadie podía imaginar esto que estaba sucediendo. A Clarín lo veíamos y conocíamos los intereses que tiene Mañeto. A La Nación también advertíamos lo que hacía. Y entendemos cuáles son los intereses de los Aguirre. Pero no sabíamos que Facebook y una enorme empresa internacional estaba trabajando para que ellos se hicieran del gobierno, que es como hacerse de un país. Se han robado un país y lo hicieron con todas estas trampas, con los aportes truchos y con la campaña
esta, anti-Kirchner, que se denuncia no desde un comité de base del peronismo, no, se denuncia desde la ciudad de Londres por parlamentarios británicos a los que nadie osará mencionar como kirchneristas, me parece. Y para el final, como siempre, el capítulo de la justicia. Ricardo Sainz es un personaje muy rechazante del mundo de la justicia. Es el que enloqueció a la fiscal Fein desde el primer momento, porque él trabajaba para que a Nisman lo hubiesen matado y no para lo que cualquier persona con raciocinio sabe en su corazón, que es que Nisman se suicidó. Desde entonces para acá participó de todas las marchas, de todas las movidas, de cuánta mentira se ha dicho desde el Poder Judicial. Y entonces él y los otros fiscales estaban esperando el premio de Macri, porque ellos saben que trabajaron para Macri. Macri empezó a ser presidente de la República el día que Nisman se suicidó. Después vino lo de 11, pero el día que Nisman se suicidó, Macri supo ya en las líneas, en el entrelíneas de Clarín, que se presentaba una gran oportunidad para llegar a ser presidente de la República. Entonces se quedaron esperando los fiscales. Macri nos va a tirar con lo que le quitaron a Gil Carbó, a la enorme luchadora que estaba al frente del organismo. Pero no fue así. Está Macri pugnando para que sea otra persona. Le parecerá más fácil de dominar, vaya a saber qué. Entonces Ricardo Sainz dijo en una entrevista que estaban un poco compungidos, ellos estaban preparados para asumir esas responsabilidades y no se las dieron. Indiscutiblemente es una facultad presidencial a quien se promueve para el cargo, después requiere el acuerdo del Senado. Creo que era un montón de gente que estábamos preparados para este cargo. Y la verdad yo pensé que iba a haber un reconocimiento. ¿A los fiscales? Sí, a quienes le pusimos el cuerpo, como te decía antes. Esto no quiere decir... No la conozco a la doctora Weinberg. O sea, leí su currículum, me parece más que suficiente para el cargo. Y, como dije antes, obviamente... No ¿A qué cuerpo se referirá que pusieron? Se entiende que está hablando del propio cuerpo, nosotros pusimos el cuerpo, pero lamentablemente también podrían estar hablando del cuerpo de Nisman, al que quisieron levantar del suicidio para convertirlo en la víctima de un crimen. Y ni hablemos del cuerpo de Santiago Maldonado, porque eso todavía está rodeado por un cierto misterio. No misterio en cuanto a por qué Santiago Maldonado murió. Acorralado, llevado hasta el río Chubut a balazo limpio por parte de la Gendarmería. Pero no sabemos lo que sucedió con el cuerpo, con lo cual esto que dice este fiscal Ricardo Sainz también pega por ese lado, y nos pega duramente porque estamos en días muy sensibilizados en torno al recuerdo de Santiago Maldonado, del que se va a cumplir un año de su desaparición y muerte. Raúl Colman explica qué es lo que Ricardo Sainz quiere decir cuando habla de poner el cuerpo. Mire usted cuánta vergüenza, cuántas veces pusieron el cuerpo. La maquinaria de Comodoro Pi vuelve a la carga. Con el gobierno de Macri, complicado por la situación económica y social, en los próximos días se va a reiniciar la actividad en los juicios por 11, Chicone y otros casos relacionados con CFK o Julio Devido. El estado de cada causa. Esta es la nota. La puede ver en página 12. Pero vamos a lo que explica brillantemente nuestro colega. Traducido a idioma de Comodoro Pi, poner el cuerpo, podría sintetizarse así. Fuimos nosotros, los actuales fiscales, los que viajamos con excavadoras al sur. ¿Se acuerdan de Marijuán y su ridículo? Fue Eduardo Tayano el que se inventó la pericia de gendarmería en el caso de la muerte de Alberto Nisman. Fue Carlos Stornelli el que pidió la prisión de Julio Devido sin que siquiera haya juicio ni condena ni nada. Solo trampas del propio Stornelli. Fueron Gerardo Policita e Ignacio Maíquez los que armaron la causa por las rutas de Santa Cruz sobre la base de la no pericia que desmentía la acusación. Fue Germán Moldes el que respaldó la causa trucha y las detenciones por el memorándum con Irán. Hicimos todos esos servicios, dice Ricardo Sainz, y ahora nos vienen con una foránea, una que nunca se ensució como nosotros, como es el caso de Weinberg de Roca. Qué manera de mandarnos al muere. Un análisis implacable y excelente de lo que a veces
hay que saber leer, más allá de las propias palabras, de este fiscal compungido porque esperaban su premio. Uno de ellos se las tenía que rebuscar y con ese que llegase al lugar de Procurador General de la Nación, todos los demás eran como un equipo de malicia, un equipo de mentiras, un equipo que abochorna a la justicia en la República Argentina. Son una vergüenza. Esto que dijo este hombre, que se le escapa en un reportaje, es una tristísima historia de lo que está pasando con la justicia en la Argentina, de la que, entre otras víctimas, les mencionamos siempre, entre casi 30 presos políticos, a los dueños de este canal, a Fabián de Sousa y a Cristóbal López, que están pagando por tener un canal poderoso, no por una causa en la que no tienen condena, y si hubiese condena posiblemente ni cárcel les correspondería, pero los tienen preso como una forma, entre otras, de disciplinar a otros empresarios y de quedarse poco a poco con este canal. Esa es la ilusión que tienen. Ojalá que no lo cumplan, pero mientras tanto es bueno recordar, saber que en la Argentina de hoy, ni justicia. La seguimos mañana.